¿Cómo están? Ahora estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Esta vez no en un space, sino que en el formato tradicional que hemos tenido desde hace un tiempo, a través del audiovisual y entrevistas a través de Zoom. Así que les doy la más cordial bienvenida y contarles que este es un programa especial, sobre todo por la situación que se está viviendo en Ecuador. Y tengo el tremendo placer y el honor de tener como entrevistada a María Paula Romo, quien es abogada, quien es política, ex asambleísta, además fue, bueno, si todo, les voy a contar los títulos más importantes de nuestra entrevistada, porque además fue asambleísta constituyente en el Ecuador, decana de Derecho de la Universidad Internacional de Ecuador entre los años 2014 y 2018, hasta que asumió el importante cargo de ministra de Seguridad y de Interior del gobierno de Ecuador en el periodo 2018-2020, del gobierno del presidente Lenín Moreno, y que hoy día es la líder de Construye, uno de los partidos de Ecuador. Y justamente con ella, y especialmente por el tema del tiempo que fue ministra de Estado en Seguridad Interior, es que vamos a conversar. Así es que, Paula, muchas gracias por aceptar esta invitación de conversar sobre la situación, la gravísima situación de Ecuador. Hola Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar en tu programa, que soy una seguidora de lo que hacen, de las conversaciones que tienes. Así que me da mucho gusto estar aquí. Como bien dices, días muy difíciles para el Ecuador. Lamento que ese sea el tema que nos convoca, pero en verdad la crisis de seguridad desbordada en el Ecuador es el tema de preocupación de la región, del continente. Así que me da mucha alegría poder tratarlo contigo en un espacio como el que tienes. Bueno, nosotras nos conocimos el año pasado en Nueva York y ya habíamos hablado de estos temas y ya tú habías presentado en el foro global donde estuvimos el tema de la seguridad. O sea, no es algo nuevo, pero esta situación realmente ha impactado no solo a América Latina, sino que al mundo. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo se llega a este punto en Ecuador, en la cual vemos hace unos días atrás a estos grupos de crimen organizado tomándose, sobre todo en Guayaquil, universidades, rehenes, un canal de televisión. Eh, ¿Cómo se llega a ese extremo donde, eh, bueno, qué pasa con las instituciones? Sí, podemos ir muy atrás. Permíteme darte unos datos de contexto para comprender qué está pasando en el Ecuador. El Ecuador, un país en general muy tranquilo, muy pacífico en la región andina, siempre llamó la atención por la diferencia que tuvo con sus dos vecinos. El Ecuador está entre los dos mayores productores de cocaína del mundo. Colombia y Perú son los dos mayores productores de cocaína del mundo y también países en donde la violencia se expresó hace 3, 4 décadas de una forma realmente sangrienta. En el caso de Perú, en la época de Sendero Luminoso, en el caso de Colombia, por todo el conflicto con los temas de los carteles de narcotráfico, luego la lucha de los extraditables, su enfrentamiento al Estado, el ataque a figuras políticas. Esto en el Ecuador era una realidad completamente ajena y completamente lejana. Sin embargo, la situación en el Ecuador empieza a deteriorarse, yo diría, hace más o menos 15 años. ¿Qué podemos identificar en ese periodo? Podemos irnos a algunas decisiones, podemos regresar hacia algunas decisiones que contribuyeron, ¿no?, a este escenario. Una de esas decisiones es, en el gobierno de Rafael Correa, el retiro de la visa para todos los países del mundo. Esta decisión, que en su momento el gobierno la llamó la ciudadanía universal, suena como principio, un principio de derechos y de cobertura
Pero en materia de seguridad, de regulación migratoria, de ordenamiento del Estado, realmente una decisión muy peligrosa. El Ecuador perdió control sobre quién entraba y quién salía de sus fronteras y se convirtió en una ventana de acceso al hemisferio. Y por supuesto, también un lugar muy atractivo para las organizaciones criminales. No solamente atractivo por esta relajación de los requisitos, sino también porque al tratarse de una economía dolarizada, el lavado es también más fácil o tiene menos controles por el tema de que no se maneja una divisa de cambio. Si le sumamos a eso la situación geográfica del Ecuador, las costas del Ecuador son especialmente útiles para el traslado de la cocaína, tanto de Colombia como de Perú, hacia los Estados Unidos en una ruta marítima. El cartel que abre esa ruta marítima, dirigido por un lanchero ecuatoriano, se convierte en un objetivo de seguridad tan importante que la DEA organiza un operativo con la policía colombiana y detiene, hoy está preso en Estados Unidos, quien se conoce por haber abierto esa ruta de narcotráfico, alias Gerald. Entonces, podemos remontarnos a ese momento para pensar en estos motivos estructurales, pero luego podemos analizar otras cosas que se dieron en estos años. Y finalmente, haciendo un salto muy grande en el tiempo, hablar de que hoy en el Ecuador lo que tenemos también es una disputa entre carteles mexicanos y europeos. Hoy este nivel de violencia que vemos en el Ecuador se ha disparado en los últimos 3 años. Este nivel de violencia también implica la presencia en territorio ecuatoriano del cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el cartel de los Balcanes. Y entonces la relación de las organizaciones criminales ecuatorianas con estos carteles también ha representado una expansión del tráfico de cocaína, del tráfico de precursores, del tráfico de armas, y el envío del Ecuador ha crecido exponencialmente, el envío de cocaína principalmente a los Estados Unidos y a Europa. Se ha convertido en un lugar de envío de cocaína a Europa, y el mercado europeo de cocaína ha crecido de forma alarmante. Podemos añadirle el COVID, podemos añadirle una serie de decisiones políticas, pero te resumo con este dato para terminar esta primera parte. Hace 3 años, cuando yo dejé de ser ministra de gobierno, nuestra tasa de homicidios era de 6 por cada 100.000 habitantes. La única más baja del continente era la tasa de Chile. La nuestra era la segunda más baja del continente, 6 por cada 100.000 habitantes. En diciembre del año pasado, el Ecuador cierra con una tasa de 46. ¿Cómo pasas de una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 a una de 46? Bueno, el deterioro es profundo, acelerado, gravísimo, y tiene que ver con estas últimas decisiones, los carteles, la falta de control y la debilidad institucional, un cóctel realmente explosivo que hoy pone al Ecuador en esta situación. Mira, yo justamente tenía el dato del 2021-2022, que la tasa de homicidios en el Ecuador había aumentado un 13,7% y en aquella época eran 25 por cada 100.000. O sea, el 2023 tiene un aumento, pero tremendo en este dato. También estaba leyendo que según la encuesta Gallup, 2 de 3 ecuatorianos tienen miedo a salir de noche, solos, y que es la tasa más alta en la historia del Ecuador y es la más alta de la zona. Eh, lo que también está dando cuenta de la situación. Otro dato que también leía, no sé qué tan actualizado está, que la Policía Federal ha denunciado o ha informado de más de 5.000 denuncias de extorsión, cosa que ustedes tampoco conocían en el pasado, aparte de ejecuciones, aparte de encontrar personas desmembradas, una serie de crímenes que ustedes no tenían y que debo decirte que se están presentando aquí en Chile también. Entonces, dentro de esta situación, mi pregunta es, ¿cuánto influyó aquello que se le llama la pacificación de los Jetta y los Latin King, que fue también en el periodo de Rafael Correa? Tienes datos muy importantes, Paulina. Permítame tratar de comentar algunos. En efecto, todos los datos de todo tipo de delito se han incrementado.
todo tipo de delito, pero también ha subido de manera alarmante la impunidad. Es decir, mientras suben los delitos, la capacidad de respuesta estatal disminuye. En esto también hubo un momento muy delicado con el tema COVID, que en general debilita la capacidad de respuesta de los estados. Los estados, las policías son parte de esta primera fila, ocupándose de otras tareas, ocupándose incluso de los temas relativos al confinamiento, abandonando muchas veces sus actividades en los temas criminales o de violencia y de organizaciones delictivas, mientras las organizaciones delictivas se diversificaban en sus actividades, encontraban nuevas rutas y encontraban nuevas presas. Encontraban nuevas personas que se sumaban como parte de la organización, nuevas víctimas, nuevos compradores, nuevos mercados. Entonces, hablo nuevamente de esta combinación perniciosa, ¿no? Efectivamente, en esta combinación nosotros tenemos que subir el dato sobre impunidad, sobre la falta de respuesta policial y judicial a los delitos más graves. Hoy estamos hablando de más o menos el 90% de los asesinatos sin respuesta judicial. Entonces, un porcentaje así de impunidad en delitos contra la vida realmente se convierte en un mensaje terrible para la sociedad. Pero podemos ir hacia atrás y ubicar otro hito en lo que tú ahora has mencionado. Hace más o menos en el año 2009, 2010, el gobierno de Rafael Correa lleva adelante un proceso que lo califica como un proceso de pacificación de pandillas. Y efectivamente, dos grandes pandillas, sobre todo en la costa del Ecuador, que estaban empezando a actuar, a tener actividades delictivas, violentas, enfrentamientos entre ellos que causaban mucho temor en la población, entran a un proceso que el gobierno encabeza y lo denomina así, un proceso de pacificación, Nietas y Latin Kings. Sin embargo, otro elemento de este escenario, hace un mes la fiscal general del Estado le presenta al país el caso Metástasis. Este caso muestra a una cabeza de una organización criminal encargada de tráfico de drogas y tráfico de armas, muestra a esta cabeza de una organización criminal comunicándose desde la cárcel con generales de la policía, jueces de corte nacional, fiscales, peritos, cortes provinciales, medios de comunicación a los que les ponía la agenda, funcionarios de la Asamblea Nacional, funcionarios del Parlamento Andino. Y una de estas cabezas criminales es el protagonista de la pacificación. El otro protagonista, su contraparte, legislador por el partido de Rafael Correa, llegó incluso a sentarse en la mesa de la presidencia de la Asamblea Nacional. Aparece en estas conversaciones con Leandro Norero, alias El Patrón. Aparece en estas conversaciones con Norero, reportándole actividades desde la Asamblea Nacional. Y una de las actividades que le reporta es haber denunciado para callar a Fernando Villavicencio, nuestro candidato presidencial asesinado hace 5 meses en el Ecuador. Entonces, se mezclan sicariato, asesinato, órdenes de seguimiento a funcionarios judiciales, penetración en el Estado, y en este protagonismo se encuentran las dos cabezas del famoso proceso de pacificación y formalización. Por supuesto, esto nos obliga a ver con otros ojos lo que ese proceso implicó, porque no fue ni rehabilitación ni reinserción a la sociedad, fue un limpiar la fachada de personas que siguieron vinculadas con actividades criminales y probablemente manejando organizaciones en este sentido. Hoy estas organizaciones han sido puestas en el último decreto del actual presidente como objetivos militares, luego de los ataques terroristas de hace pocos días. Entonces, cuando uno mira ese proceso de pacificación a la luz de estos últimos sucesos, uno puede darse cuenta de que ahí también hay una pista del deterioro de los siguientes años y efectivamente tiene que reevaluarse lo que sucedió. Yo quería preguntarte justamente sobre lo que ocurrió el 9 de agosto, que es el asesinato del candidato presidencial
de tu partido, de tu movimiento, Fernando Villavicencio, porque además de no ser el primer asesinato político, pero sí el primer asesinato de un candidato presidencial, porque ya había habido otros asesinatos de políticos en el Ecuador, una digamos, de las batallas o de los lemas que tenía el candidato era justamente la lucha contra la corrupción, la lucha contra estas bandas de narcotráfico y especialmente de dos carteles, que era la vinculación del cartel de Sinaloa con el cartel de los choneros. Y, eh, y se da dentro de estas denuncias este asesinato, lo que obviamente no solamente para el Ecuador, sino que en general para América Latina, fue ya también una alerta de lo que estaba pasando, porque esto lo veíamos en otros países, como el propio México u otros países donde estaba ocurriendo, pero no en el Ecuador al nivel de un candidato presidencial. ¿De qué manera ese hecho afectó no solamente a tu partido, sino que afectó eh, la política dentro de Ecuador? Sí, Paulina, el 9 de agosto del año 2023, Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un meeting en plena luz del día, delante de seguidores, amigos y de su equipo de seguridad, y recibió 3 disparos en la cabeza por un grupo de sicarios que fueron detenidos a las pocas horas del asesinato y fueron encarcelados en ese momento. Aquí hay un dato que también hay que añadir. Los sicarios detenidos y encarcelados fueron asesinados en custodia del Estado, lo que hacía mucho más Eran complejo. seis o Fueron, no. fueron detenidos 7, fueron asesinados 6, luego hay detenciones posteriores. Algunas personas permanecen detenidas y han sido ya investigadas. El juicio se ha seguido posponiendo, todavía no se da. La próxima convocatoria está para el próximo mes, pero el grupo más grande, la mayor cantidad de los autores materiales de este asesinato son asesinados en custodia del Estado unos días después de la detención. Por supuesto, el asesinato de Villavicencio conmovió al país y yo diría que a la región por las implicaciones que tiene en términos de deterioro democrático e institucional, más allá de la gravedad de un asesinato. Pero un asesinato a un presidente de la República no es solamente un atentado contra la vida de ese ser humano, es un atentado contra la democracia. Y así lo expresaron los países amigos, así lo entendieron las agencias de seguridad. El FBI ofreció $5 millones de recompensa que todavía están ahí para dar con los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, dada la gravedad, la magnitud del significado de su asesinato. Fernando, uno de sus eslogans de campaña, de nuestros eslogans de campaña, era que el Ecuador se enfrentaba al momento de decidir entre la patria o la mafia. Así de poderosa, así de fuerte era su posición sobre este tema. Y esta era nuestra principal coincidencia. Si no se resuelve el problema de la penetración del crimen organizado en el Estado ecuatoriano, va a ser muy difícil que los otros problemas del país puedan ser atendidos. Porque hoy tenemos dinero del narcotráfico, influencia del narcotráfico, intereses, objetivos de las organizaciones criminales en la obra pública, en el financiamiento de campañas electorales, en la administración de justicia, en el legislativo. ¿Cómo haces para llevar adelante entonces una sociedad, un Estado democrático en donde impere la ley cuando tienes esta penetración y este condicionamiento que empieza a normalizar las actividades, la conducta criminal, la violencia en la sociedad? Entonces, creo que esta pregunta planteada por Fernando Villavicencio en la campaña, por las listas, por los asambleístas, los diputados, de que el Ecuador se enfrentaba a esta gran disyuntiva de elegir entre la patria o la mafia. Era una manera muy directa, simplificada, de decir que este es el principal problema del país. Y yo me atrevo a añadir uno de los principales problemas de la región. No solamente una mirada narcotizada del tema seguridad, porque hoy, a diferencia probablemente de este debate hace 20 años o hace 30 años, en donde la discusión era sobre narcotráfico,
Hoy este debate es sobre narcotráfico, sobre armas, sobre trata de personas, sobre delitos ambientales, sobre contrabando y falsificaciones, un mercado millonario en los mercados ilegales de América Latina, sobre ciberseguridad, otro mercado millonario en el tema delictivo en América Latina, y un tema que tú hace un momento mencionaste y que es el que más afecta el día a día de las personas, las extorsiones. Porque estas organizaciones criminales extorsionan como el mecanismo de ingresos permanentes a esta estructura que mantienen, pero además también porque la extorsión se convierte en un mecanismo de control sobre el territorio y las economías de cada localidad. Y esto es la forma probablemente más sentida, más diseminada, como la población vive en su día a día este problema, porque el Estado deja de ofrecer seguridad y te sientes casi en manos de estas organizaciones que extorsionan y controlan el territorio y te venden o seguridad o la promesa de no atacarte, de no atentar contra tu vida, de no robarte. En el Ecuador estamos viendo casos de vacunas, así les llamamos en el Ecuador, a estas extorsiones sistemáticas, ¿no? En territorios. Estamos viendo casos de barrios en donde las organizaciones criminales les cobran una cantidad semanal o mensual a los niños que van en los buses a las escuelas para no robarles, a los choferes de los transportes públicos, que cuando no pagan les incendian su auto, su autobús. Llega a un nivel en donde se convierte en un condicionamiento para la actividad personal, familiar o económica de las familias de todos los niveles. Entonces, realmente el escenario es un escenario muy complejo. Sí, eso leía que las extorsiones, cuando uno escucha extorsión, a veces se puede imaginar en otros países que son a grandes millonarios, a la gente que anda con escolta, o a los propios políticos, y leía que era a transportistas, que eran comerciantes, que eran, pero las personas realmente de que viven de su trabajo, casi de lo que ganan día a día. Estamos hablando de clases bajas a las cuales están extorsionando, no solamente a una extorsión de un secuestro para ganar el dinero del secuestro. Entonces, y eso explicaba un poco dos de cada tres ecuatorianos que tienen miedo a salir solos en la noche. Ahora, el conocido politólogo Andrés Malamud, a quien lo entrevisté hace varios meses atrás, y estamos hablando de la integración latinoamericana, me dijo algo que hoy día me hizo mucho sentido, que de hecho lo compartí hace un par de días, después de lo que pasó esto en Ecuador, lo compartí en Twitter. Porque él me decía, mira, la integración, así como la entendemos y como la entienden sobre todo en Europa, no se ha dado en América Latina porque hay proyectos fallidos, todo lo que nosotros sabemos. Los que más se han integrado en América Latina es el narcotráfico y son las bandas organizadas. Por lo tanto, la integración en América Latina ha sido ilegal. Y hoy día lo recordé porque efectivamente, y tal como tú lo señalabas, hoy día estamos encontrando a colombianos, a ecuatorianos, que están también con albaneses, teniendo todas estas redes, venezolanos, y después se va armando toda esta red que, por ejemplo, está llegando hasta Chile, donde nos encontramos también con chilenos dentro de estas mafias y este crimen organizado. Y tal como tú lo señalabas, va dentro muy unido al tema de la inmigración, en la cual hay trata de personas, en la cual hay violaciones a los derechos humanos de esas personas, mujeres quienes finalmente caen en la trata de blancas, en que las obligan a prostituirse. O sea, hay toda digamos, una red multidimensional, finalmente, que no es solamente el asesinato, no es solamente la venta de la droga o el transporte de la droga. Eh, ¿Cuál es tu mirada como esta gran amenaza? Bueno, y Andrés Malamud dice hace poco que la gran amenaza a la democracia en América Latina no es el populismo, sino que es el narcotráfico y las bandas organizadas.
Bueno, efectivamente, esta integración, esta expansión de las organizaciones en distintos países es alarmante. Hoy se discute en estados de Estados Unidos la presencia del Tren de Aragua. Aquí El también. Tren de Aragua ha ido de Venezuela hasta Nueva York y desde Venezuela hasta Chile Sí. y está involucrado en actividades delictivas en toda la región. Este año cumple 30 años desde su creación, el primer comando de la capital, una de las organizaciones delictivas más grandes del mundo, que funciona en Brasil y que ha expandido sus actividades a Europa con gran velocidad. Efectivamente, el cartel de los Balcanes, los albaneses, la mafia albanesa, está en muchísimos países de América Latina y los carteles mexicanos han reemplazado lo que en otro momento sucedió con carteles colombianos en menor medida en la región. Para no hablar de la gravedad de los temas de Centroamérica, realmente hay un fenómeno complejo, pero que tiene algunas características comunes. Una de esas características comunes es la debilidad institucional de la respuesta, de la capacidad de los estados para imponer la ley, para alcanzar sanciones, para controlar. Creo que esta es una de las características y efectivamente los fenómenos migratorios, sin que esto signifique un tema de estigmatización a una nacionalidad. Pero los fenómenos migratorios le han hecho aún perder más capacidad de control sobre las actividades que suceden en las fronteras y en los territorios a los estados. No podemos dejar de mirar en este escenario tan complicado que vive América Latina la crisis humanitaria venezolana. La crisis humanitaria de Venezuela hoy ha producido ya un fenómeno de refugiados más grande que el de Siria, fenómeno de 7 millones de personas que sin duda impacta también la capacidad de los países de poder recibir, atender y dar protección social a los sectores más que tienen más necesidades, ¿no? Entonces, es efectivamente un fenómeno muy complejo. Yo solamente quisiera añadir algo. Creo que en esta debilidad institucional es en donde se encuentran el crimen organizado y el populismo como amenazas a las Yo también democracias. lo creo. Porque el populismo sí es una amenaza a la democracia, no solamente por las implicaciones propias de una dinámica populista, por las implicaciones antidemocráticas, sino porque provocan esta debilidad institucional que es el caldo de cultivo perfecto para que el crimen organizado prospere, coopte a los agentes estatales, maneje las estructuras institucionales y estatales. Entonces, realmente coincido con esta primera parte de todo el fenómeno regional, pero creo que el populismo es un elemento en tanto debilita las instituciones estatales, debilita el Estado de Derecho, es un elemento que también ha favorecido este crecimiento, esta expansión y esta impunidad de las organizaciones criminales en la región. Sí, muy de acuerdo. De hecho, era parte de mi, si tuviera Andrés Malamud aquí, le habría dicho que creo que son complementarios y que se retroalimentan uno al otro. Lleguemos a la situación actual. ¿Quién es esta persona, Fito? ¿Por qué el hecho que se haya fugado de la cárcel provoca de un momento a otro la situación en Guayaquil, en Quito y por lo que tengo entendido finalmente es en casi todo el Ecuador, donde vemos esas imágenes tan violentas y donde finalmente se ponen todos los ojos en Ecuador cuando ya sabemos que la situación estaba complicada de muchísimo antes. ¿Quién es este personaje y por qué se produce esto? Donde, agregando un dato, otro dato que tenía que según Human Rights Watch, más de 600 crímenes o masacres se han producido dentro de las cárceles. Hay un tema carcelario también muy complejo en el Ecuador, donde las propias mafias pelean entre ellos, se matan y, bueno, y surge este personaje que desde la cárcel tenía todo un sistema montado para el narcotráfico y el crimen organizado. Sí, efectivamente, Fito, que es el alias de una de las cabezas de los choneros, en el Ecuador existen
varias organizaciones criminales, pero dos muy fuertes y que están en conflicto son los choneros y los lobos. Fito es una de estas cabezas criminales, los choneros que llegó a tener un momento de mucho poder en las actividades criminales, en el mundo criminal me refiero. Era una organización con tres cabezas y estas cabezas han sido asesinadas en los últimos años. La organización ha tenido unas disputas internas, unas guerras de sucesión, una serie de fenómenos, ¿no? Que pueden tener sus propias explicaciones. Fito no es la primera vez que se escapa de una cárcel del Ecuador. Él ya se escapó en el 2013 de una cárcel de alta seguridad, la cárcel de La Roca, y fue recapturado por la Policía Nacional del Ecuador en Colombia, unos meses después de la fuga. Fito fue trasladado de una cárcel, de una de las cárceles, de las grandes cárceles del Ecuador, fue trasladado a una cárcel de alta seguridad al día siguiente del asesinato de Fernando Villavicencio. Sin mayor información en ese momento, digamos, no información que se haya hecho pública, las autoridades decidieron el traslado de Fito inmediatamente después del asesinato de Fernando Villavicencio. Unos días después de que fue trasladado a esta cárcel de máxima seguridad, con mucha menos comunicación, acceso, etcétera, a través de drones se instalaron explosivos en los techos de la cárcel, dejándola inhabilitada, lo que obligó al retorno de Fito a la penitenciaria. Es de ahí que se fuga. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Junto a cuántas personas? En realidad, una de las características del momento que vivimos es la poca información oficial. No hay información oficial, me refiero, exacta sobre la fuga de Fito, sobre el momento en el que sucedió, diferentes personajes involucrados con los temas de seguridad, exministros, etcétera, han dado información que yo creo no deberíamos dar credibilidad mientras no tengamos información oficial. Ahora bien, precisamente para llenar esos vacíos se necesita que el gobierno responda. No lo hay. Ya, a eso te quería preguntar respecto a la respuesta del gobierno. Daniel Noboa dicta rápidamente un decreto en el cual tú me corregirás porque los nombres no son exactamente iguales a los que tenemos nosotros, pero una suerte de estado de excepción, no sé cómo se llama en el Ecuador, pero Estado de finalmente, excepción. ya, y finalmente los militares a la calle. ¿Y qué ha pasado después? En qué está el Ecuador hoy día? Hablaba antes de esta entrevista con unos amigos ecuatorianos con quienes estamos trabajando en una revista y me decían que esto se parece a la época del COVID, en el cual no hay nadie en la calle, que no van al colegio, que no se atreven a salir. Eh, ¿Cómo se resuelve esto entonces? ¿Qué va a pasar? La asamblea que está haciendo en el Ecuador tienen una sola asamblea, una sola cámara. Bueno, ¿qué decisiones se están tomando? ¿Qué decisiones están tomando el gobierno? ¿Qué diálogo hay? ¿Existe unidad o no existe unidad para enfrentar una situación que en el fondo afecta a toda la sociedad y que los partidos políticos tienen un rol a jugar dentro de la sociedad ecuatoriana? Regreso un poco a lo que ha pasado en estos días. La fuga de Fito provoca o está ligada, está vinculada. ¿Qué tanto lo uno se relaciona con lo otro? También debería ser información que facilite el gobierno y sus aparatos de inteligencia. Tampoco lo ha hecho. Pero digamos que se dan una serie de sucesos en cadena. Revueltas en las cárceles hasta el momento en el que conversamos, viernes 12 de enero en la noche. En las cárceles del Ecuador hay 170 personas tomadas como rehenes por los presos, 155 guías penitenciarios y 15 funcionarios administrativos en 5 cárceles distintas del país. Entonces, hay toma de rehenes, amenazan estos rehenes a través de videos con ejecutar a las personas secuestradas, se fuga una nueva cabeza criminal que había sido detenida un día antes y que, entre otras cosas, la fiscal había denunciado que estaba planificando su asesinato. Se fuga. Las 24 horas de ser detenido, también se fuga.
En este caso estamos hablando de Colón Pico, no es su alias, es su nombre. Y vienen una serie de ataques terroristas, coches bombas, ataques con explosivos, ataques indiscriminados, balaceras en la calle, personas que son asesinadas por balas perdidas. Eh, Pequeñas por el tiempo, me refiero, tomas de instalaciones, de instituciones y finalmente algo que conmocionó mucho al país, la entrada de un grupo, luego se supo de jóvenes extranjeros, a un canal de televisión nacional que interrumpe la transmisión en vivo del canal. Tampoco hay mucha información todavía, no es que dan un mensaje, no reivindican nada. Ninguno de estos grupos criminales ha reivindicado la incursión, pero el país entero mira en vivo como este grupo fuertemente armado empieza a disparar en el canal, somete a los periodistas, los pone en el suelo, en fin, terror, ¿no? Son actos terroristas que causaron efectivamente el resultado del terror en la población. El presidente que había dictado un estado de excepción con varias medidas, la suspensión de la movilidad, eso quiere decir un toque de queda durante toda la noche, lo que explica lo que te han comentado los colegas ecuatorianos sobre calles realmente desiertas desde horas antes de los estados de excepción del toque de queda. Entonces, toque de queda, se suspende la garantía de la inviolabilidad de domicilio, se suspende la libertad de asociación, todo esto a nivel nacional, y se decreta la movilización de las Fuerzas Armadas. Después de la toma del canal de televisión, el presidente toma una decisión sin precedentes en el país, la que en este momento se está dando, que es declarar este conflicto como un conflicto armado interno, en los términos del derecho internacional humanitario. Esto nunca se había hecho en el Ecuador, tampoco es común en la región. El declarar a las organizaciones criminales como objetivos militares y como combatientes no estatales, básicamente. Claro. Entonces, eso tiene unas implicaciones jurídicas, eso tiene unas implicaciones procesales, eso tiene unas implicaciones incluso políticas. El presidente toma esta declaración, implica la militarización de la respuesta, ya no es una respuesta policial judicial, es una respuesta de guerra, es una respuesta de tomar la situación como un asunto de guerra interna. Ya no es un asunto de delito ni de crimen organizado, sino es una guerra interna con combatientes no estatales, con un conflicto armado, con convenios de Ginebra. Y esto es lo que está pasando en las últimas horas. La seguridad ha sido militarizada, militares haciendo detenciones. Todavía no es claro cuáles son los delitos, si van a ser procesados como crímenes de guerra. Algunos han sido ya procesados o al menos dictados medidas cautelares como terrorismo. Pero esta es la situación en este momento en el Ecuador. Entonces, hay una respuesta estatal frente a la crisis radical, muy dura, de parte del presidente de la República. La primera reacción de todos los sectores políticos es respaldo a quien en este momento, como jefe del Estado, enfrenta la crisis. Más allá de diferencias políticas legítimas, normales en cualquier democracia, realmente un sentido de unidad detrás de la declaratoria del conflicto armado interno. Horas después de esto, el presidente ha propuesto un incremento tributario con poca claridad, pero que pretende estar relacionado con el tema de seguridad, y frente a esto ya se ha encontrado con un límite. Al contrario de lo que sucedió de total unidad respecto de la declaratoria de conflicto armado, en el caso de esta propuesta tributaria no explicada, no negociada, no discutida, sino directamente lanzada en la Asamblea Nacional, hay casi unanimidad. Todas las organizaciones políticas hemos coincidido en rechazar la propuesta del gobierno, excepto su propia bancada, que aún no se ha pronunciado, pero es de esperarse que tenga una postura de respaldo. Excepto por ellos, todas las bancadas y todos los sectores políticos en el país le han dicho al presidente que no necesariamente lo uno justifica lo otro, que esta idea de que la crisis de seguridad explica por sí sola una medida económica improvisada, inesperada, es en donde ya se ha encontrado un límite en estos días. Pero gran expectativa en el país, gran preocupación, todavía no es claro el desenlace. Y en ese desenlace, para terminar ya, porque estamos en la hora,
¿Por dónde ves tú la salida, por un lado, del Ecuador a nivel político, pero al mismo tiempo a nivel regional? ¿Han tenido manifestaciones de otros países de la región? Porque si hay un motivo para unirse hoy día en los estados, independientes si son de derecha, de izquierda, de centro, es justamente este de lo que estamos hablando, del problema de la seguridad, pero vinculada con el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Ha habido manifestaciones por parte de otros estados a trabajar en conjunto esto? Segundo, hemos leído que Estados Unidos se ha manifestado ya claramente en apoyar. ¿Cómo se toma esto que sea de los Estados Unidos, que venga una propuesta de ayudar directamente al Ecuador, con lo que significa también que Estados Unidos intervenga, sobre todo en materia militar? Eh, ¿Cómo ves tú el escenario y cómo ves la salida a esto? Yo no sé si en la Universidad de Guayaquil ya no hay secuestrados, eso ya los liberaron, porque eso también impactó mucho, sobre todo aquellos que somos universitarios, eh, y para que de a poco el país empiece a marchar de nuevo e ir eliminando justamente estas organizaciones, eh, no, no sé cómo decirlo, pacíficamente, no pacíficamente, a través de la fuerza dura, no lo sé, porque tampoco en esto soy ni especialista, ni sé tampoco, no se me ocurre cuál es la solución para terminar con algo que está incrustado ya en el aparato estatal, de manera tal como tú lo has dicho, en todos los niveles. Sí, contesto algunas cosas. La universidad hubo una incursión, no llegó a haber una toma de rehenes, Ya, entonces ese caso no se parece al del canal de televisión ni al de las cárceles. qué bueno. La crisis se ha prolongado por todos estos días. Pero dicho eso, sí hay una expresión de solidaridad regional. Todos los países de la región han anunciado, han emitido comunicados de respaldo, han ofrecido diferentes tipos de cooperación, incluso cooperación operativa militar. El tipo de conflicto, la calificación del conflicto haría viable eh, inclusive esa forma de cooperación entre países, el envío de tropas de otros países. Tampoco hemos vivido una experiencia así en el Ecuador. Ahora tú me preguntas cómo se toma esto en el Ecuador. En general, no es algo del 100%. Hay sectores todavía con discursos muy en la línea de la soberanía, del antiimperialismo, pero realmente yo diría que hoy esos son sectores minoritarios. La gran mayoría del país está esperando una solución y está esperando una solución casi a cualquier precio, lo que es otro riesgo para la democracia porque esa situación de desesperación, de angustia, en donde incluso se pueden justificar o hay población que empieza a justificar el traspaso de los límites de la legalidad. Es también una amenaza al sistema democrático, pero la situación de terror, de angustia, de temor, el nivel de afectación que provoca este tema, realmente nos pone en ese estado. Y yo te diría que si hoy cualquier oferta de cooperación viene de cualquier país, en general será bien recibida por la población. Todavía la crisis se ha caracterizado por muy poca información oficial. No es claro todavía si el Estado la va a recibir, no la va a recibir, qué tipo de cooperación va a tener, pero hay ofertas de todos los países de la región, declaraciones en general y ofertas incluso operativas de algunos países. Lo ha dicho la ministra Bullrich de Argentina, lo ha dicho el Comando Sur de los Estados Unidos en términos generales también, y creo yo que en los próximos días vamos a poder ver con más claridad cómo se operativiza esa cooperación regional, cómo se pone en práctica, pero no hay solución fácil. Tú decías también, con eso termino para que cerremos esta charla y te agradezco mucho. No hay solución fácil, no hay solución rápida, pero me atrevo a decir que cualquier solución para que sea de mediano y largo plazo tiene que ser democrática, en el Estado de Derecho,
con la fuerza de la ley, garantizando, por supuesto, no solamente la capacidad del Estado, sino la obligación del Estado de usar la fuerza para someter a las organizaciones criminales, pero luego llevarlas ante la justicia. Creo que este es el marco general. Y como estrategia, entre las muchas que se discuten, yo creo que hay una muy importante que debemos poner en práctica en la región, y es el enfoque de la economía del delito. Es decir, es indispensable construir condiciones que disminuyan las ganancias de las actividades delictivas y eleven el riesgo de delinquir. Si no podemos atacar la economía del delito, extinguir el dominio, terminar los negocios, recuperar los activos y los bienes que se usan para delinquir, realmente estas organizaciones están estructuradas de tal manera que la sola detención, el juzgamiento, el apresamiento de sus miembros, ya sea de las cúpulas, ya sea de las bases de estas organizaciones, no va a ser suficiente. Porque mientras se mantengan las rutas, el negocio, los bienes y el capital, casi todas las instancias de esta organización pueden ser reemplazadas y son reemplazadas rápidamente. Entonces, un enfoque de atacar las estructuras económicas es indispensable en este momento. Es lo que yo me atrevería a proponer como reflexión para el debate. Bueno, Paula, quiero agradecerte muchísimo el tiempo, el privilegio que me das de poder conversar contigo, teniendo toda tu experiencia en este tema y que tan complejo se ve no solo para el Ecuador, sino que lamentablemente para nuestra región eh, y que además, bueno, resulta que también necesitamos el apoyo de aquellos países que son los compradores de la droga, porque además de todo esto hay que atacar la demanda, no solo la oferta. Y ahí es donde necesitamos también a los países ricos que pongan de su parte para disminuir también esa demanda, porque sin demanda, evidentemente, la oferta tiene un problema. Y ahí es donde también se hace mucho más complejo este escenario global, pues finalmente estos de los desafíos globales que tenemos hoy día. Así que gracias, Paula, y toda mi solidaridad con tu país y que la solución venga pronto y no solamente para el Ecuador, sino que para toda la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Paulina. Que así sea. Bueno, y ustedes los esperamos en otra conversación, sea vía Twitter o X Space, o sea a través de una conversación desastrosa a través de nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.